Pagá todos tus impuestos y servicios en Provincia Net Pagos de la manera más simple. ¿Cómo? Hacelo online, por WhatsApp o en nuestros locales, sin vueltas, rápido y seguro. Conoce más en provincianet.com.ar. Así de simple, Provincia Net Pagos, una empresa de Provincia Servicios Financieros. Zayat. Ibáñez. Tonietti. Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el número 252 de la quinta temporada. Mi nombre es Daniel Carlos Tonietti. Me acompaña Alfredo Cuchu Zayat. ¿Cómo andan? Buen día, buenas tardes, buenas noches para todas y todos. Se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. ¿Cómo le va, Totó? ¿Bien? ¿Cómo andan, amigos? Buena semana para todos y todas. Bien, episodio de emergencia, episodio urgente que hubo algunos a lo largo de estas 5 temporadas de Truco Gallo, en este caso por la comunicación oficial que hizo vía la red social Twitter, el presidente de la Nación, de que toma la decisión de no ser el candidato presidencial o no ir eventualmente a una interna del espacio político que él integra. Como militante peronista, siempre supe que primero estaba la patria, después el movimiento y por último los hombres. Es por eso que voy a cumplir con esta escala de prioridades. El contexto económico me obliga a dedicar todos mis esfuerzos a atender los difíciles momentos que atraviesa la Argentina. El próximo 10 de diciembre de 2023 es el día exacto en que cumplamos 40 años de democracia. Ese día entregaré la banda presidencial a quien haya sido elegido legítimamente en las urnas, por el voto popular. Trabajaré fervientemente para que sea un compañero o una compañera de nuestro espacio político, que represente a quienes seguimos y seguiremos luchando por una patria justa, con equidad y felicidad para todos y todas. Sí. Déjame hacerte la primera corrección. El video, 7 minutos 43 segundos. En ningún momento dice explícitamente que no va a ser candidato ni que no va a ir por la reelección. Muy bien. En ningún momento lo dice explícitamente. Todo lo que dice da a entender eso. Pero los efectos políticos del video es ese, ¿no? Pero como frase. ¿Qué dice? No, por supuesto, digo como detalle nada más. Sí, no aparece en lo digo como detalle, incluso por qué no aparece, digamos. Bueno, también en la renuncia de Alfonsín la palabra renuncia no aparece. Claro, digamos, bueno, ¿no? Exactamente. Me refiero a la renuncia de Alfonsín. Dice, no voy a ser candidato. No dice en ningún momento. No lo dice explícitamente, pero el alcance político, la interpretación que hay que hacer es que no va a ser candidato. O hay que Obviamente, vamos de nuevo. No va a ser candidato, es un anuncia que no va a ser candidato a la reelección. Digo, como detalle nada más, sí, que en ningún momento lo dice. De hecho, hay como un subtitulado que explicita un poco esa idea. Digo nada más como un detalle de esos que uno por ahí. Bueno, evidentemente uno podría inferir que en la redacción ha participado el propio presidente de la Nación, con la colaboración quizás de algún colaborador suyo, como puede llegar a ser la vocera presidencial Gabriela Cerruti, y que alguien participó en la edición del video. Ya hay un mensaje en sí mismo, ¿no? Fue elegido como candidato presidencial a través de un video y se produce este renunciamiento a través de un video. Una medida muy esperada, se da, hay que decir, en medio de una crisis financiera, una crisis económica, una crisis cambiaria, o podemos caracterizarla de las 3 maneras, que tiene que ver con el último capítulo de nuestro podcast Truco Gallo, a propósito de cómo un comentario, un correveidile de Antonio Aracre supuestamente habría generado toda una corrida cambiaria. O sea, un gobierno que hay que decirlo, que tiene una enorme fragilidad, que está muy expuesta a los ojos del resto de los actores políticos, y me parece que hay un detalle importante, la fragilidad del gobierno a los ojos de sectores mayoritarios de la sociedad que se ven golpeados fundamentalmente por la cuestión de la inflación, y que un gobierno que no tiene ninguna fórmula ni siquiera para poder controlar el fenómeno. No digo para resolverlo, ni siquiera para poder controlar el fenómeno inflacionario. Ese es el contexto en el cual se toma la decisión.
en particular por la información que yo tenía con las personas con las cuales yo podía tener algún tipo de diálogo, no existía ninguna chance seria. No, yo no hablé con una sola persona que me dijo seriamente, no hablé ni con una, ni siquiera en la larga extensión de una posible charla, que me sostuvo que el presidente estaba en condiciones de postularse para un nuevo mandato presidencial. No, yo no conocía ninguna. Yo creo que eran todas maniobras de alguien que tiene el control del Estado, con todo lo que eso significa, para seguir sosteniendo la posibilidad de su candidatura. Esto abre un escenario nuevo, porque hay un montón de candidatos tirados ahí a rodar. Algunos que pueden salir caminando por el albertismo, Pablo, ¿no? Que puede ser el propio Agustín Rossi, hasta lo explicitó. El que salió a caminar también es Daniel Scioli, hay que ver si del albertismo puede ser un candidato de síntesis. Ahí suena el nombre de Jorge Milton Capitanich. Está Aguado también, que sale a caminar. Lo que pareciera ser es que el Frente de Todos, el PJ o como sea la marca, va a ir probablemente, es una de las posibilidades, creo yo, a esta altura, a esta hora la más cierta, de que vaya a una primaria para definir sus candidaturas. Pablo. Sí, algunos detalles nada más. Exactamente decías vos que en su momento fue anunciado también por Cristina con un tuit y un video. Hace exactamente 1434 días ocurrió eso, que fue el 18 de mayo del año 2019. Simplemente para recorrer como esta especie de parábola del inicio y del cierre del proceso. Hay, en lo que pude reconstruir, la decisión la tenía en proceso. Todo lo hemos hablado en varias ocasiones. Parecía una decisión inevitable. Digo, también que se anuncie y se convierta en un tema de conversación no quita el hecho de que se estaba esperando, era simplemente tratar de ver cuándo iba a ocurrir. Quizás se pueda aplicar la misma lógica de lo que ocurrió en todo caso cuando se bajó Mauricio Macri. Pero se acelera ayer la decisión. Alberto Fernández tuvo lo que puede ser su último acto en Mar del Plata como presidente con aspiraciones a un segundo mandato, de manera por lo menos hipotética. Después vuelve a Olivos, está reunido con un grupo de colaboradores, le anuncia la decisión que ya tenía tomada, ya tenía un texto avanzado, y ahí se acordó la grabación del video, que se terminó de editar por la noche, muy contrarreloj, para tratar de publicarlo en la mañana de hoy. Un detalle que a mí no me aclaran si fue premeditado o fue casual, pero se conoció a media mañana también lo que uno suele leer en este contexto y en un marco de una semana económica y financieramente muy movida antes de la apertura de los mercados. No sé si es un dato relevante, pero es un dato que estaba en el menú de la toma de la decisión. Sí hay que leerlo en dos claves. La clave de la cuestión económica, si esto puede efectivamente servir para ordenar o dar algunas previsiones, dar algunas certezas hacia adelante. La reunión del jueves con Sergio Massa tuvo ese sentido básicamente, luego del episodio Aracre. Yo tengo información cruzada, algunos me dicen que se habló en la reunión con Massa o estuvo dando vueltas esta idea. Debo recordar simplemente que Massa en más de una ocasión había planteado que cuanto antes Alberto Fernández debía mostrar sus cartas, por lo menos decir si iba a ser o no iba a ser candidato, porque eso servía, entendía, Massa para ordenar. Después me dijeron que no formó parte de la conversación con Sergio Massa, pero siempre estamos en esa zona gris. Asterisco ahí, se conocieron en la reunión de los 33 en el Consejo Nacional del PJ, trascendió, que estuvo ahí Massa explicitó ahí claramente al presidente que diga si va a ser candidato o no. Era una de las demandas de Massa. Era una demanda de Massa y era una demanda... Aclarar qué vas a hacer, porque producía una suerte de distorsión. Sí, era una demanda de Massa diciendo que aclare. La lógica que en ese aclarar si vas a hacer o no va a hacer, como eso estaba sobreinterpretado que no iba a hacer, era bueno,
cuanto antes resolver para despejar el escenario. Hay una cuestión adicional que también tiene que ver un poco con los tiempos, por ahí todo queda muy corto, todo queda en una zona de que lo que en un momento parece relevante, en otro momento no lo es tanto o es simplemente anecdótico. También antes de la reunión del PJ y con un componente adicional, que esta semana se sobregiró la tesis o la hipótesis de un desdoblamiento de las elecciones generales en la provincia de Buenos Aires. Un dato que en Olivos tomaban como una especie de última herramienta de presión del kirchnerismo vía Axel Kicillof para decir, mirá, si insistís con tu hipótesis, con tu idea de ser candidato, esto va a derivar, digamos, de que en algún momento, aunque no se puede desdoblar la PASO, porque ya está convocada y no se puede desdoblar porque es una ley bonaerense que obliga a que las PASOs de la provincia de Buenos Aires y Nación se hagan el mismo día, sí existía la posibilidad jurídica, técnica y política, aunque muy amañada, de hacer la elección general en otro momento, en otro plazo, en otro día de la elección. Eso hubiese significado básicamente que, o debía leerse básicamente como una cuestión de decir, no queremos ir a una elección presidencial con Alberto como candidato a presidente porque eso nos puede tirar para abajo. Lo hablamos en algún momento esa cuestión, invocando, recordando aquel episodio del 2019 donde el argumento de María Eugenia Vidal, que también había analizado la hipótesis de desdoblar, era: si voy colgado de Macri, Macri me tira para abajo, yo no lo subo y por lo tanto terminamos perdiendo los dos. Bueno, ese elemento generó ruido, generó bastante malestar y estuvo por lo menos entre los factores, entre los elementos que puso Alberto Fernández en la consideración para que su decisión de no ser candidato se conozca justo en el día de hoy. Abro, para cerrar, por lo menos mi intervención, debería, en teoría, servir para ordenar, al despejar una incógnita, para ordenar la disputa que viene. No está garantizado que eso sea así. ¿Por qué? Porque Alberto Fernández dice y viene planteando que él quiere que haya efectivamente dos candidatos en la PASO, por lo menos, un candidato que exprese más al gobierno en sí mismo y un candidato que exprese la disidencia al gobierno dentro del Frente de Todos, simplificando, un candidato a Alberto y un candidato de Cristina. Esa idea la sostiene, pues hay que ponerle hipotéticamente a ese diseño mental nombres. Y ahí me quedo con esto que decías vos. ¿Es Daniel Scioli el candidato de Alberto en una hipótesis de un candidato Alberto contra una de Cristina? ¿Y es Guado de Pedro el candidato de Cristina? Asterisco. Hoy ser el candidato de Alberto no te garantiza nada, más bien podríamos afirmar todo lo contrario. Y mi opinión es, Daniel Scioli tiene un potencial electoral eventualmente en una interna, por su nivel de conocimiento, por sus antecedentes, por cómo le fue en el año 2015 en la batalla electoral cuando encabezó la fórmula, mucho más allá de lo que le puede ofrecer él, dibujo comillas en el aire, albertismo. No, sí, lo que yo digo es, ese escenario de Scioli Guado como una paso, que debía ser una paso ordenada, teniendo que ver con ese, empezó a cambiar hace 10, 15 días, y hay un momento particular que fue la foto que se saca Daniel Scioli con Mayra Mendoza en Quilmes. En ese momento... Por ahí anda Garay, por eso te lo decía. No solo se ve Scioli teniendo una gestualidad con la Cámpora, sino sobre todo la Cámpora teniendo una gestualidad con Scioli. En aquel momento era lo que queremos decir, Scioli no es ajeno al dispositivo. Y Scioli dice, yo no entiendo a la Cámpora como a un rival. Por lo tanto, una posible confluencia Scioli, con esto que vos observás, diciendo, bueno, si tengo la posibilidad de ser el candidato de todos, ¿por qué no voy a buscar si yo no soy un ajeno, un enemigo, un rival de la Cámpora? Por eso también hay que ver si en esa ecuación sigue esa misma variable, ¿sí? Porque si Alberto insiste con su tesis de tener candidatos del gobierno o del albertismo, habrá que ver si ese candidato vuelve a ser Scioli, puede ser Scioli
eventualmente o aparecen otros. Algunos dicen que la irrupción en el menú de Agustín Rossi tenía que ver un poco con esa lógica. Para cerrar, la variable de naturaleza electoral. Me va a venir Alfred como diciendo la velocidad y la de la crisis requiere otra cosa. Hago una enumeración de ese escenario, de ese ajedrez electoral para cerrar con lo último. Puede ser también que la bajada de Alberto, ¿sí?, que puede leerse a su vez como una ratificación adicional de Sergio Massa, sea la antesala para que el candidato termine siendo al final el actual ministro de Economía y dejando la puerta abierta, y esto lo cierro, lo decíamos en el capítulo anterior, como que todo está en revisión, también no hay que descartar que este factor, aún previsible, aún inevitable, aún anticipado, modifique las variables en este contexto de crisis, inestabilidad política y económica, las variables sobre los posibles movimientos de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Puedo dar algunos comentarios, Dani? Pero por supuesto, sí, te quería pasar la palabra y hacerte algunas preguntas con respecto a qué comportamiento puede tener la variable dólar en este contexto. Está bien, bueno, ahí lo tenemos al final, lo del dólar te lo tenemos al final. Unas cuestiones a nivel de la observación que hice sobre el video y algunas definiciones para mí, ¿no? Digamos, por ahí son muy tajantes, pero digamos, a partir de ahora el albertismo no existe. Antes, lo que ustedes estaban mencionando, digamos, que era cuándo iba a decir que no iba a ser candidato cuando todos estaban esperando, bueno, finalmente se dio porque se sabía que no iba a ser el candidato. Solamente era una estrategia que vaya a saber cuál era al interior, qué es lo que pensaba internamente, de por qué lo hacía, pero estaba actuando como un tapón para el ordenamiento del oficialismo y de las candidaturas. Vaya a saber por qué lo tomó esta decisión. Pero quiero hacer observaciones sobre el video de poquito más de 7 minutos. No sé si les parece que tenía que mencionarla o no, o cómo llegó a la presidencia Alberto Fernández, pero para mí es notable la ausencia de cómo llegó a la presidencia y quién es la líder que con el dedo le dijo vos vas a ser presidenta. E incluso hay solamente 2 imágenes. Una del triunfo, de espaldas ambos, y después cuando recibe la banda y el bastón, estando Cristina al lado. La verdad que es notable simplemente, y que incluso hay mensajes sin mencionarla claramente a sectores del kirchnerismo que uno puede identificar si es en Máximo Kirchner o en Cristina Fernández de Kirchner. Lo que para mí prueba lo que yo tengo una hipótesis que para mí ya se está comprobando, que existe el kirchnerismo y el antikirchnerismo, que queda reflejado en lo que sería hoy oficialismo y oposición. Por eso la oposición lo único que cuando se habla de economía quiere decir e insiste una y otra vez el plan económico kirchnerista. Cuando está claro que lo que se denomina kirchnerismo ha cuestionado hasta casi desde el primer día lo que es este plan económico. Pero bueno, existe esa estrategia discursiva, entonces está clarísimo, ya desde hace muchísimos años, el kirchnerismo y el antikirchnerismo. ¿Qué es lo que me comprueba o ratifica mi hipótesis en este video? Es que existe al interior del Frente de Todos el kirchnerismo y el antikirchnerismo. Y si querés, lo ponés, si querés particularizar el anticristinismo. Es notable, para mí es notable lo que es el discurso. Si quieren, vuelvan a verlo, vean a nivel de detalle las palabras utilizadas. Hay un renunciamiento, digamos, con, me parece, falta de pudor o de cintura sobre cómo llegó a la presidencia Alberto Fernández y por qué llegó a la presidencia. Además, obviamente el comienzo es directamente
asociándose al nacimiento del kirchnerismo, ¿no? Al mencionar a Néstor Kirchner, que es parte de ese debate al interior de ese de lo que sería el primer kirchnerismo y después ya con Cristina liderando el kirchnerismo, ¿no? O sea que desplaza totalmente esa parte. Entonces, me parece que ahí hay un aspecto que cuando dice, bueno, igual seguimos unidos, para mí ya ahora en el reordenamiento, y vuelvo al punto inicial, ya con el reordenamiento, el albertismo no tiene ningún tipo de base hoy, salvo de alguna estructura del Estado hasta el 10 de diciembre. No tiene gobernadores, no tiene intendencia, no tiene legisladores, digamos, no tiene... Cuchu, tiene capacidad de daño, ¿eh? Tiene capacidad de daño, sí, tiene capacidad de daño interna y puede llegar a ser un factor de inestabilidad. El episodio de Aracre se vivió de esa manera. Sí, coincido. Como también la reunión que lo organizó mientras estaba en una misión en Washington, en el Fondo Monetario, Sergio Massa, la reunión que lo organizó Santiago Cafiero con Martín Guzmán, al presidente. O sea, un nivel de precariedad política enorme, digamos, de la cual ha sido, para decir de una manera, un modus operandi de parte de Alberto Fernández a lo largo de la presidencia. A ver, lo voy a decir en estos términos, digamos. El otro día un ex ministro, un hombre muy importante, de todo el ciclo peronista comenzado en el año 2003 y que está cumpliendo 20 años dentro de algunas semanas, el 25 de mayo, me decía en una conversación privada, en lo que ustedes los periodistas llaman off the record, nosotros los animadores llamamos charlas, que tuvimos, me decía, la única función política que tenía Alberto Fernández es cuidar su vínculo con Cristina. Y eso, evidentemente, no lo hizo. A ver, Cristina terminó escribiendo en una carta que hizo pública, para entender un poco la dimensión del problema a través de una anécdota, que el vocero presidencial, la persona que, dicho sea paso, estaba a sol y sombra, día y noche, vale el detalle de día y noche, con el presidente de la Nación, estoy hablando de Juan Pablo Biondi, fue denunciado por Cristina Fernández de hacer operaciones en su contra. Operaciones que, dicha sea paso, estaban a cielo abierto, que tenían, entre otras personas, un ejecutor a Román Lesman en las páginas del diario digital, Infobae, que cualquiera las podía detectar. Y no solo Cristina, sino Felipe Solá y otros integrantes del gabinete. O sea, el presidente utilizaba, ¿entendés?, parte de su estructura y los medios de comunicación para esmerar el propio gobierno que él integraba. A esa instancia se llegó y pongo el ejemplo de Juan Pablo Biondi para dar un ejemplo que está a cielo abierto. Después hay otros. Esto me decía el ministro que participó del gobierno de Alberto Fernández. Esto para disculpame por el asterisco. Y dos cuestiones no, que pero quería está bien, agregar. pero es la expresión de lo que vos estás diciendo, es una expresión de lo que fue estos 7 minutos. Digamos, es una forma, digamos, si querés, elegante, la de este discurso, de esos 7 minutos, de esa tensión que ha recorrido durante todos estos años el gobierno del Frente de Todo, y quedó reflejado en esto. Para mí es impactante, no sé, o sorpresivo, o no quiero poner otra palabra, simplemente eso, que no la haya mencionado a Cristina, es una cosa notable. Sí, claramente la tirria política ya se conocía. Hay que. Por eso me parece pero vos podés tener una tirria política, pero después tenés que tener cintura, un poquito de cintura, claramente ahí, digamos, bueno, nada. Y el distanciamiento, creo, Cuchu, como bien sostiene también Pablo, también es personal. A mí hay un detalle que yo no quería soslayar, Pablo, Alfredo, también a todos les oyentes de Truco Gallo, que casualmente el otro día lo conversábamos, vino el ensayista y historiador y periodista Carlos Paña al programa, comparando otro momento histórico. Escuché todo el reportaje. Otro momento histórico, ¿no? Sobre el final, recordarás, Cuchu, otro momento histórico del peronismo, si comparamos cuál era la reacción del peronismo frente a una posible crisis. Para dar un caso, en el año, en situaciones también muy precarias desde el punto de vista institucional, hasta te diría más gravosas que esta, el peronismo tenía
4, 5, 6 jugadores, Pablo, vos también lo recordarás, el gallego de la Sota, Reutemann, el Adolfo, Juan Carlos Romero, Menem que quería volver, Dualde, Rucucu, el pingüino que venía del sur, Mario Das Neves que emergía. Hoy hay una medianía total. Hoy, ¿a cuánto estamos del proceso electoral? ¿3 meses, 4 meses, 5 meses? Sí, no hay ni un candidato claro y menos aún un candidato ganador. No hay Eso un es una- gobernador, pero no hay un gobernador que quiera salir a la cancha. Es una cosa notable, digamos. Vos Y ahí el único incluso que está ahí, mencionaba, pero ahí vos mencionabas que ahí había venido Menem, había venido Kirchner, de todos provincias con el pequeñas. cuchillo entre los dientes, Ahora, todos queriendo ser, ahora lo todos único que queriendo quieren ser. es tratar de defender y de cuidar su territorio, su provincia. Ninguno quiere hacer el salto, es notable. Todos los porteños, solo los porteños, hay como una elección de porteños. Yo no sé cómo la sociedad argentina, bueno, ahí ya me meto en otra cosa, sigue votando porteños, no se puede creer. ¿Qué Pero bueno, observas dale. en esto, Pablo? No, lo hemos hablado, me parece que es un fenómeno que tiene que ver un poco con la osadía, un poco con la centralidad, seguramente también se tiene que vincular con el epicentro de la comunicación, un actor muy menor en la política porteña suele ser más conocido y tener más pantalla y más visibilidad que un gobernador de alguna provincia. Hay, me parece, una serie de elementos. Y yo siempre le escapo a las comparaciones históricas, porque también las comparaciones históricas pueden ser un poco injustas, en el sentido de que, por ejemplo, lo que ocurrió en aquel famoso grupo de gobernadores del año 2000, que se juntaban en el CFI, donde estaban Sí. todos Lo que mencionamos. sí, Estaba también Rubén Ru- Marín, vale recordar a Rubén Marín. Sí, estaba Fellner, que después jugó, estaba Juan Carlos Romero, que fue candidato con Menem. Había una cantidad. Ambición de poder había, Pablo. Sí, ambición sí. de estar, Esa es la clave, ambición de de sacarse poder. la foto, al lado del arquero. Para mí también no se puede desvincular de las generaciones políticas y el corte que produjo en la generación política, digamos, la recuperación democrática. Es decir, eso ocurrió 15, 17 años después de la recuperación democrática. Llegaste con una tanda, con un scrum de tipos de la política con experiencia en los territorios, tipos que venían de ser 3, 4 veces gobernadores, con rodaje, con formación. Bueno, eso por distintos motivos, no creo que sea uno solo, se fue desvirtuando, se fue deteriorando en la última década y media. Hoy también, si vos lo mirás desde los lugares de la política o desde los universos de la política, también hay un argumento en el peronismo que tiene que ver que hoy quién se quiere anotar en una elección que parece a priori totalmente perdidosa. Por eso también ves que del otro lado, de Juntos por el Cambio, hay mucho más candidatos, mucho más jugadores en la cancha. La única anomalía de esa descripción, por lo menos lo que yo veo, corríjanme si ustedes observan otra cosa o saben otra cosa, me parece que es Daniel Osvaldo Scioli, ¿no? Es el único que está convencido de ir a la cancha, ir a una interna o ser un candidato de síntesis, por lo menos por los movimientos que se ve de afuera y lo que se conoce en conversaciones, está muy decidido a ser candidato. El resto está medio dubitativo, ¿no? El propio Guado de Pedro es, no es, Para mí el otro es Massa. Lo que pasa es que Massa está en una lo que pasa en Massa realmente sería, seamos buenos entre nosotros, la verdad que sería una anomalía extraordinaria la de Massa, ¿no? Que con los el índice inflacionario disparándose, que él se proponga como una solución en este terreno. Él se imaginaba como un Fernando Enrique Cardoso, ¿no? El que levantaba el capot, arreglaba el motor y llevaba el auto a un lugar más o menos más cómodo. Eso no está verificándose. La verdad no sé cómo ven ustedes la posibilidad de que Massa sea candidato. Yo no la descarto, me parece que es un elemento y es lo que charlábamos el otro día, que posiblemente el escenario ya no se trate de una cuestión de ser competitivo, sino de ciertas garantías de estabilidad y gobernabilidad para lo que queda del mandato del Frente de Todos, de este mandato por lo menos.
Claro, es sostener hasta el final la posibilidad de que él sea candidato, como para sostener la centralidad de él como ministro, ¿sería? Sí, y transmitir algunas garantías o algunos vínculos o algunas relaciones o un esquema de poder. Yo creo que Massa, entre otras cuestiones, siempre hablando de escenarios hipotéticos, Massa habría una precondición para que Massa sea candidato, más allá del contexto y la coyuntura, digamos que vos la describiste, y también es una anomalía más dentro de la serie de anomalías que venimos atravesando en este tiempo. Uno imagina que Massa debería ser candidato de síntesis, candidato de unidad, no un candidato más en una PASO. Es lo que imaginaron todos los actores cuando comenzó la gestión Massa, hay que decir, ¿no? Pero después no verificó en la realidad porque la gestión no... Bueno, pero ese es otro capítulo, Massa. Ya tenemos que... Porque mirá, ya te olvidaste de Alberto Fernández, Dani. Escúchame, ya sacó el video y ya te lo olvidaste. Estoy pensando todo lo que se disparó a partir de lo de Alberto. Bueno, la seguimos la próxima. No, es que abre todo ese interrogante, digamos. Abre todo ese interrogante, cómo se ordena. Además, fue una ironía. Ya sé, no, pero además, me lo tomo así. Además, si tiene un efecto, digamos, porque también tenés que ver si tiene un efecto ordenador. Mira, algo mejor va a ser, algo va a ordenar. Antes no permitía ordenar nada. Ahora, si se desordena, pero al menos es ese desorden para el orden. Pero vamos a ver, por ejemplo, si ahora se empiezan a despejar esas incógnitas, porque es cierto que el único candidato declarado es Daniel Scioli y Grabois en el Frente de Todos, si no me equivoco, no sé si nos está faltando alguien más. Después todos los otros están ahí en esa zona gris. Por ejemplo, debería ocurrir en estas horas que Guado de Pedro confirme que va a ser candidato, si el peso era, digamos, esa cuestión de la presión o de la presencia hipotética de Alberto Fernández. Muchachos, hemos terminado otro nuevo episodio urgente, grabado en caliente, como dicen los actores al toro, de Truco Gallo. Nos volvemos a ver próximamente. Querido Así Cucho, hasta la próxima. Un abrazo grande para todos. Si suena el teléfono, no atienda, por la duda te quieran proponer candidato a algo. No, acá me quedo. Vos también, Totó, no atiendas. No, yo no. Las próximas horas no atiendas, No, yo no puedo ser alcalde de Gonet y además tener otro cargo. Es incompatible por la constitución de Gonet, ¿no? Nos volvemos a ver próximamente, nos volvemos a ver dentro de poco. Dale, un abrazo grande, chicos. Chau. Hasta luego. Chau. Coordinación: Alfred Ábalos. Producción comercial: Pablo López. Realización: Simón Villarrubia. Diseño gráfico: Andrés Roch y Lisandro Aira para brasilcomunicación.com. Movistar con todo es con Celu. Con Movistar Fibra. Con Movistar TV y con toda la música en el Movistar Arena. Tus conexiones con todo. Tu vida con todo. Movistar con todo. Más información en www.movistar.com.ar.